Bien, vamos a comenzar. Así como están, vamos a hacer nuevamente un momentito de silencio para prepararnos a una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momentito de silencio. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito darme, confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, según más o menos el horario que se tiene para este día del retiro, estrictamente hablando, tendría que solamente ya tener un espacio para 2 charlas, ¿verdad? Y por eso había organizado, básicamente, aquí están básicamente los 4 pilares del omotenashi, de la hospitalidad japonesa: servicio sincero, o sea, el servicio sincero; servicio desinteresado, que fue lo que vimos. Esta charla tendría que ser de servicio anticipado y la siguiente de servicio detallista. Pero lo que voy a hacer es juntar la 3 y la 4 para el espacio de la última charla, dedicarla más bien a poder dar la sesión de preguntas, comentarios sobre lo del retiro, y también para poder hacer como una retroalimentación, un feedback de lo que ustedes pudieron sacar del libro de la Biblia que les tocó meditar durante el retiro, ¿no? Entonces, esta técnicamente sería la última charla, porque voy a tratar de resumir el servicio anticipado y el servicio detallista. ¿Ok? Bueno, comencemos pues, porque posiblemente me alargue un poquito más, porque estoy metiendo aquí 2 temas en uno. El omotenashi, esta hospitalidad japonesa, implica ciertamente que sea sincero, desinteresado, pero implica anticiparse a las necesidades del huésped. Por ejemplo, hay muchas personas que son muy buenas para servir, pero les falta anticipación, les falta como esa chispita, ¿va? O sea, son de los que ves a, no sé, un anciano y no se te ocurre ofrecerle una silla. Pero si el anciano te pide una silla, eres rápido y vas a la silla. Entonces, muchas veces son muy buenos servidores, pero les falta ese feeling de decir, oye, podrías servir anticipadamente, o sea, adelantarte a las necesidades de la persona. Y el japonés es así en esta cuestión del omotenashi. Muchas cosas que hace el japonés ya las tiene previstas adelante antes de que tú se las pidas, ¿verdad? La anticipación en el omotenashi no es eficiencia ni automatismo, es una inteligencia emocional refinada, una hospitalidad que se ofrece desde el corazón, que dice silenciosamente: he pensado en ti, antes de que lo necesitaras, ya estaba aquí para ti. Esa es la anticipación del omotenashi japonés. Es decir, no es porque, por regla hay que anticiparse al cliente lo que necesite o a la persona a la que vas a servir. No, 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 esto no es, repito, esto no es un protocolo, esta es una filosofía de vida. ¿Ellos por qué se anticipan? Habíamos dicho, ¿por qué es desinteresado? Porque para ellos solamente está el momento presente, es decir, para ellos el futuro, en ese sentido no tiene una visión como de futuro, aquí el presente, el vivir el momento presente. ¿Qué te voy a cobrar? Estoy sirviéndote, este ya es mi salario, servirte, ¿verdad? Ahora, ¿por qué su servicio es anticipado? Porque dice la regla japonesa, no, 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 es porque es una inteligencia emocional, es una educación de sus emociones,
que en esta frase se ayuda a entender. He pensado en ti antes de que lo necesitaras. Ya estaba aquí para ti. ¿Por qué se anticipa? Porque ha pensado antes en ti. No piensa en ti hasta que te conoce y te va a servir y todo eso. No, antes de conocerte, sabe que alguien va a tener que servir. No sé, en el hotel o lo que sea. No tiene que conocerte para empezarte a servir. Ya ha pensado en ti antes y por lo tanto ya te está sirviendo preparándote las cosas antes. Las que se puedan preparar, no todas se pueden preparar antes, ¿verdad? Volvemos a la ceremonia del té que les mencionaba en la primera charla. Si sabe que el invitado es mayor de edad, un anciano, o tiene problemas para sentarse en el suelo, porque ellos se sientan en el suelo sobre sus tobillos, ¿verdad? Pone almohadas adicionales. Eso es omotenashi. No es hasta que vea al viejito ahí, va a participar de la ceremonia del té, ahí tráiganles unas almohadas a... Y miren, esto me pasa con frecuencia en parroquias. Yo no lo tomo personal, no es una cosa grave en realidad. Pero ¿cuántas veces yo ya estoy dando el tema y me interrumpen el tema diciéndole, una agua, hermano? Está muy bien. Y dicen, el hermano necesita un poco de agua. Pero lo vienes diciendo cuando yo arranqué. Son pocas las parroquias que antes de comenzar, aquí está el agua, hermano, aquí está, ta. Ese tipo de anticipación es una cosa que nosotros tenemos que aprender porque es una cosa bella. Porque es la manera de decir, te sirvo no hasta que tú necesitas, te sirvo preveyendo lo que vas a necesitar. En la ceremonia del té, el té se sirve a la temperatura precisa según el clima y el estado físico del visitante. Es decir, una ceremonia del té aquí en Arizona, con el calor que tienen ustedes aquí, todo esto, difícilmente van a calentar el agua como la calientan en, no sé, en Sapporo, que es una parte del norte de Japón, en donde casi todo el año está nevado. Y esa es una manera de servicio anticipado. No llegan y dicen, ¿sabes qué está haciendo calor? Déjame le bajo. No, ya anticipadamente dicen, voy a dar esta sesión de ceremonia del té, etcétera. En Arizona, con este calor, voy a regular la temperatura. Porque no estoy en Sapporo, donde está todo nevado. Luego, por ejemplo, en las posadas japonesas, hablo posadas no como entendemos estos de Navidad, no, posadas, pequeños hoteles, hosteles, etcétera. El personal se informa sobre alergias o preferencias alimentarias y ajusta el menú. Tú reservas en una posada japonesa, muy tradicional japonesa, es distinto en los hoteles, aunque también se vive el omotenashi, pero en los hotelitos, vamos a llamarlos así, más tradicionales japoneses, ellos, cuando tú reservas, se informan si tienes alergias, y ya a la hora de ofrecerte el menú, te ofrecen un menú que te va a servir. En otras ocasiones, tú vas y entonces tú dices, no, pues nada del menú, porque yo te soy alérgico a esto, y tienen que improvisar a ver qué le podemos dar a esta persona, ¿verdad? Etcétera. No, el japonés va un paso adelante, ¿va? En invierno, por los inviernos, en ciertas zonas de Japón es muy, muy fuerte. En invierno, las sábanas son calentadas antes de la llegada del huésped. Al menos yo que he andado en hoteles, Airbnb, nunca he visto yo eso. Hablo de lugares en donde me toca evangelizar en tiempo de invierno, nevadas, etcétera. No. Pues el japonés se anticipa. Los japoneses básicamente son los inventores de los toilets, de los inodoros inteligentes. Esos que te avientan agüita para limpiarte, esos que se calientan alrededor, todo eso es la tecnología al servicio del omotenashi. Es decir, anticipar lo que va a necesitar esa persona. Porque yo no sé si ustedes, por ejemplo, han ido a bañarse o a hacer sus necesidades
en un baño que no tenga calefacción en pleno invierno en una parte donde neva. Uf, eso es básicamente la inversa de lo que pasa aquí. Acá tú ahorita vas al baño y la taza está caliente, pero pues porque el clima, o sea, al contrario, tendría que haber algo que la enfríe, básicamente. Eso sería motenashi. Vamos a ver, ponerlo más fresco el baño, no sé, una cosa de esas, ¿no? Ahora bien, esta anticipación de todos los pasos del omotenashi, el servicio anticipado es la que tiene más riesgos, la que se tiene que acomodar, la que se tiene continuamente que ajustar. ¿Por qué? Porque cuando tú te anticipas a una necesidad de una persona, te puedes equivocar. Te puedes equivocar. No sé, alguien puede ofrecerle una silla a una persona, pero esa persona tiene algún problema, no sé, de circulación que necesita estar caminando y nunca se sienta. Porque también eso pasa. Hay gente que sí es anticipada en servir y se ofende si no, oye, yo te preparé esto, etcétera, y no lo usaste. El japonés no se ofende, el japonés está pagado con el hecho de decir, intenté anticiparme a una necesidad tuya. ¿No lo usaste? Tranquilo, no pasa nada. Pero me quedo tranquilo de que pudiste haberlo necesitado y yo ya estaba cubierto ahí. Entonces, el servicio anticipado es el más riesgoso. ¿Por qué? Porque solamente con la práctica te vas haciendo fino, ¿verdad?, en saber cómo servir. Por ejemplo, el omotenashi dentro del matrimonio es buenísimo. ¿Por qué? Porque has vivido tanto con tu vieja, etcétera, que sabes cómo anticiparte a ciertas cosas que le gustan a él o le gustan a ellas. Es decir, parte del conocimiento. Pero cuando te toca servir personas que no conoces, tú dices, pues ¿a quién no le gustaría, no sé, tomarse un vaso de agua fría ahorita con el calorón que hay aquí? ¿A quién no? Muy probablemente hay personas que tienen una condición que no pueden tomar cosas heladas o bien enfermo de la garganta. Y tú ya te anticipaste con muy buena voluntad darle un vaso con hielos y agua y todo eso y no la puede tomar. Pero el que practica esta cuestión japonesa del omotenashi no se siente la otra persona. ¿Por qué? Porque si te sientes, ya el segundo paso no lo viviste, que es desinteresado. Es decir, que estás esperando que te dé gracias de que te anticipaste a mi necesidad. Como yo no agarré esa anticipación, ya te estás sintiendo, entonces tu servicio era interesado. Querías que te diera las gracias por decir, wow, qué gracias, ya me tienes aquí un vaso de agua, etcétera, etcétera. Como no lo tomé, como no lo usé, etcétera, te sientes. Eso pasa por cultura, a lo menos el mexicano, creo que lo tenemos mucho, y más en los pueblitos y todo eso. Ya ves que a la gente le gusta que comas, pero que comas, ¿eh? Y si la persona dice, no, no, a mí deme nada más poquito, pero si yo pasé todo el día trabajando en la comida para hacerte el pozole, etcétera, y no vas a agarrar poquito, etcétera, ¿cuánto tenemos que aprender de que el servicio sea desinteresado? La paga de todo ese trabajar que hiciste para comer es haberlo hecho, es haber servido. Se lo coman, no se lo coman, etcétera, tú te has donado y eso es un salario, eso es una paga que nadie te puede quitar, ¿verdad? Entonces, en la cuestión del servicio anticipado, pues puede haber muy buena intención, pero recuerden que el paso anterior es desinteresado. Esa buena intención se va a probar en el hecho de que si ese servicio anticipado que das no lo usan o no le gusta a la persona, tú no te lo tomas personal, no te haces el ofendido. Ay, pues entonces para la otra yo ya no no. Este cantautor católico Martín Valverde cuenta una cosa muy chistosa y muy buena. Dice que creo que eran sus padrinos de bodas, una cosa así, que iban a celebrar, no sé si 50 o 60 años de matrimonio, una cosa de esas, así muchos años, ya ya ancianos básicamente. Y
el padre los reunió en la sacristía antes de la misa y les dijo, ya no me acuerdo los nombres, ¿verdad? No sé, don Pepe y don María, algo que no se hayan dicho en estos 60, 70 años. Y arranca la viejita y dice, sí, padre, yo tengo que decir que todas las tardes, cuando nos sentábamos al cafecito o al té y a comer el panecito, él partía el pan, el bolillo, el virote, ¿no? Él partía el pan y me daba la parte durita, el coquito del pan, y yo detesto el coquito del pan, la parte durita del pan. Respuesta del marido, ay, mujer, si yo te la daba porque es la parte que más me gusta a mí, y yo por eso y yo por eso te la daba a ti. Él viene anticipado. Pero pues esa anticipación no solamente no le gustaba a ella, la detestaba. Ahí que falló la cuestión de la comunicación, ¿eh? El conocimiento mutuo. ¿Eh? Eso puede pasar cuando hacemos servicio anticipado. Digo, soy chistoso, pero es como que alguien, por ejemplo, me pueda regalar, no sé, una cosita para agarrarme el cabello. Oye, te agradezco muchísimo, ¿va? Pero creo que no me va a servir, ¿va? Les doy un tip. Bueno, ahorita entramos a la parte ya de inculturación del evangelio, ¿va? Pero y es, no solamente intenten conocer lo más posible a la persona. A veces es primera vez que tú la conoces y no sabes. Entonces tú te tienes que guiar por un sentido común, ¿va? A ver, si tú, vas a ofrecer una comida y vas a ofrecer como un adicional, un aditamento, y es mexicano, le ofreces una salsa de chile o una salsa de soya. Si vas a ofrecerle una comida y es japonés, ¿le ofreces salsa de chile o salsa de soya? Entonces, el servicio anticipado también tiene que pasar por el sentido común. ¿A quién está sirviendo? Por eso no podemos ser como cuadrados en este sentido, sobre todo en este paso. Hay un psicólogo muy bueno allá en la parte de Orange, California, abajo de Los Ángeles. Se llama el doctor Johnny Aguirre. Él es español, muy bueno. Y dice que una vez estaba tratando un problema de matrimonio y el señor, en la sesión con el señor solo, le dijo, doctor, no se preocupe, yo ya sé cómo se va a solucionar estos problemas de matrimonio. Y el doctor Izaguirre le dijo, sí, ¿y cómo le va a hacer? Mire, yo me voy a levantar muy temprano, le voy a preparar todos los días el desayuno a mi esposa, le voy a abrir las cortinas despacito para que no le encandile, etcétera, y le voy a poner la música esa cristiana que le gusta y todo eso, y así todos los días, y va a ver cómo se va a arreglar esto. Y entonces el doctor Johnny Aguirre le dijo, a ver, dame chance. Ahorita que pase tu esposa, si quieres le preguntamos. Entonces pasa la esposa y le dice, a ver, su esposo dice que esta situación se va a arreglar, él levantándose temprano, preparándole el desayuno todos los días, poniendo unas flores, las cortinas, la música que le gusta, etcétera. ¿Qué piensa usted? Y la señora dijo, no, que se deje de todas esas cosas, lo único que quiero es que tenga más tiempo con los niños. Es decir, muchas veces uno quiere servir como a uno le gustaría servir, no como la otra persona necesita. Y de ahí el doctor Johnny Aguirre también habla de que, por ejemplo, cuando él entra, antes de entrar a su casa, después de trabajar, dice que él agarra ¿cómo se llama? La manija esta, para abrir la puerta, pero antes de abrir la puerta se pregunta, ¿estoy dispuesto a dar la vida por los que están allá adentro? Y si vengo estresado, enojado, etcétera, no entro. Me quedo ahí un rato. Hasta que esté consciente de que voy a entrar ahí no a ser servido, sino a servir. ¿Por qué? Porque si yo entro con la expectativa de que ya está la comida, pero por alguna cosa mi esposa no la pudo preparar,
ahí vamos a aventar chispas, ¿va? En cambio, si yo entro, esté la comida, por ejemplo, no está la comida, yo entro a dar la vida, por lo tanto le digo, vieja, a ver en qué te ayudo. Yo te ayudo a hacer la comida, ¿va? Y muchas veces mi esposa me va a decir, sí, ayúdame a hacer la comida, pero muchas veces me va a decir, no, déjame, yo hago la comida, juega un rato con el niño. Entonces, el servicio siempre es flexible de acuerdo a las necesidades de las personas. No, yo sé cómo consentir a mi esposa, siempre dándole un masaje en los pies. No, muchas veces lo va a querer en el cuello, no en los pies. Muchas veces va a querer que mejor le ayudes al niño a la tarea. Y el doctor Johnny Seguirre dice, yo a mi esposa cuando me casé le di como un cheque y le dije en cheque en blanco, dice, tú cada día vas a poner lo que necesitas. Evidentemente no se refería a dinero, ¿eh? Se refería a decir, ¿qué es lo que tú necesitas en este momento, en el día de hoy, para ser amada? Para saberte amada por mí. No sabes que yo me sentiría muy amada el día de hoy en que sí me dieras la mano con haciendo el desayuno. Sería muy fácil para nosotros los varones decir, ¿sabes qué? No, el desayuno siempre me toca a mí. No, siempre ella se va a sentir amada con eso. A ver, los que tienen hijos ya más grandes, ¿cuántos realmente han amado por arriba, por abajo, por un lado, por el otro a sus hijos y sus hijos no se saben amados? ¿Por qué? Porque no han dado el clavo en qué es lo que ellos necesitan para saberse amados. Pero hice esto. Eso es una acción de amor, pero para él no lo interpreta como eso. Lamentablemente. Las personas somos distintas. Es muy famoso un libro de los lenguajes del amor, que hay diferentes tipos de amar, ¿va? Hay personas, por ejemplo, que se saben amadas con palabras, necesitan palabras. Ustedes me empiezan a decir palabras de afecto y todo eso, yo personalmente no me siento amado, yo me voy a sentir muy incómodo, muy incómodo. Le decía el día de ayer, por eso no me cae muy bien la adulación. Yo me siento incómodo. Pero hay otra persona que necesita que le digas que te quiero, te amo, etc. Pero no todo el tiempo va a necesitar eso. Muchas veces va a necesitar, por ejemplo, contacto físico, un abrazo, no necesariamente la palabra. Otra vez necesita actos de servicio. Inclusive a veces cuestiones materiales, sin llegar a un materialismo. A ver, esto pasa mucho con los niños. Tú sales de viaje a una cuestión de trabajo, etc., y regresas y le traes un chocolatito. Nada más eso. Es la vida para el niño. Podrías decirle, mi hijo te extrañé, etc. ¿Cuánto lo va a entender el niño? No sabemos, ¿verdad? Pero el chocolatito. Entonces, esta parte del servicio anticipado es más fácil con las personas que conoces. Con las que no conoces, la única recomendación que les digo es sentido común. Tú con muy buena voluntad le acercas la salsa de soya a un mexicano para sus tacos, pues qué buena voluntad, ¿verdad? Pero no es un japonés, no es un chino, no le va a poner salsa de soya al taco, ¿verdad? Sentido común. ¿El sentido común lo soluciona todo? No, en más de una cosa te vas a equivocar, pero ¿sabes qué? Ahí demuestras el paso número 2, servicio desinteresado. No lo tomas personal. Tú lo hiciste con la mejor intención, anticiparte. No te lo recibieron, no les gustó, etc. Quédate tranquilo, tú lo hiciste con la mejor intención. Es más, hasta puedes pedir disculpas. Los japoneses a cada rato. O sea, si hay algo que los japoneses tienen muy marcados es el pedir perdón. Estaba escuchando a un conferencista japonés que él decía, si tú llegas tarde al trabajo en Japón, lo único que tienes que decir es, perdón por haber llegado tarde, fue mi culpa, listo. Y vas a ver que no pasa nada con el japonés. Donde enchilas al japonés es cuando empiezas con las justificaciones. Es que había mucho tráfico, etcétera, etcétera. El japonés no tiene pretextos. Metiste la pata, no da más explicaciones. Agarra su responsabilidad, perdón, llegué tarde, listo, punto. No da pretextos, pero no son pretextos, son ciertos. No le interesan al japonés. El japonés es simplemente asumes tu responsabilidad. Hayas tenido o no tenido culpa, lo hiciste, listo, asume tu responsabilidad, punto.
Entonces, te equivocaste en el servicio anticipado, lo que sea, lo más seguro que el japonés va a hacerte como una reverencia, y ellos lo hacen mucho, y te van a pedir perdón, perdón. No van a decir, no, qué malagradecido, si supieras lo que estuve pensando en ti, preparándote esto, sí, me equivoqué, no te sirve para este momento, lo que sea, pero al menos valora el que yo haya pensado en ti y que lo haya anticipado. No se andan con esas cosas. Son gente adulta, no niña, y entonces, perdón, punto. No pasa nada, no lo tomen personal. El elemento más marcado de servicio anticipado, en el caso de japonés, él se anticipa, bueno, ya les puse muchas cosas cómo se anticipa, pero el signo más claro del omotenashi, de la anticipación del omotenashi, es la limpieza y la higiene. Es en lo que más se anticipan los japoneses. Si tú dices, ¿cuál es la característica más fuerte del omotenashi en su anticipación? En el caso del japonés es la limpieza y la higiene. ¿Por qué? Porque no te limpian el baño ya que está hecho todo un asco. Te lo limpian antes. Yo todavía no tengo la fortuna de poder ir a Japón, pero pues me he embebido mucho de la cultura documental y todo eso. Y todos dicen, es muy complicado encontrar un baño, sea donde sea en Japón, que no esté limpio. Y esto, yo ya en mi canal de YouTube he hablado en el pasado, es lamentable porque en esto los hispanos somos los peores, somos los peores. Restaurantes, parroquias y hasta las propias casas, el baño está sucio, es un cochinero. Y con frecuencia, la mayor culpa es con los varones. Ellos ven mucho el bien común de la comunidad. Limpian porque dicen, no dicen, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, etcétera, ya me voy. Que se friegue que el otro limpie la taza, etcétera, y yo charpié toda la cosa, no pasa nada. No, el japonés es consciente de que él vive dentro de una comunidad. Y yo hacía una reflexión hace tiempo, decía, a ver, los baños de la iglesia, si verdaderamente los que hacen ahí son cristianos, en realidad no piensan de que el cochinero que dejaron en el baño lo va a tener que sufrir el siguiente que entre. ¿Qué tipo de cristianismo es ese? ¿Que te viene valiendo que el otro tenga que limpiar el cochinero que tú hiciste? Y por ahí una señora me comentó en ese video que hice hace muchos años, me dice, hermano, deje de cuestiones de parroquia, restaurantes, etcétera. En la propia casa, en la casa somos puras mujeres y mi esposo, o sea, yo y mis hijas y mi esposo. Y mi esposo no tiene el detalle de poder levantar la taza o si ya charpió, etcétera, limpiarlo, etcétera, cuando sabe que todas las demás habitantes de esa casa se tienen que sentar ahí. Con el japonés, el servicio anticipado los hace que especialmente en limpieza, en higiene, por eso les decía que si ustedes comparan, a veces nosotros superficiales, ¿verdad? Comparamos, todo el rasgadito es chino, no. Dile chino a un japonés porque, a ver, sin generalizar, pero los chinos son bastante sucios también. Dile chino a un japonés y se ofende, porque mínimo en esta cuestión de higiene hay una gran diferencia. Tú ve a un restaurante chino, de hecho hay un video que se me hizo chistoso hace mucho tiempo, es de un afroamericano, entra a un restaurante de comida china y le dice a la chinita, ¿me das un poco de guau guau, de miau miau? O sea, porque tiene fama de que esos te dan perro, gatos, y agarran una rata, te la cocinan ahí, y tú no sabes ni lo que estás comiendo, ¿ah? Pero el japonés, tú ve a un verdadero restaurante japonés y va a estar rechinando de limpio. Cómo preparan el sushi, todo una pulcritud, una limpieza.
Eso es servicio anticipado. Esto no es, no, pues, ¿sabes qué? Da todo así, todo guandajón, etcétera, y si te lo piden, pues ahí les limpias y les ordenas. No, se anticipan. El servicio es anticipado sobre todo en cuestión de la higiene. Es difícil entender que alguien esté sirviendo bien si no procura un ambiente higiénico, limpio. Y esto con claridad, porque a veces uno encuentra justificaciones, ¿verdad? Entiendo que en tu rancho allá en México o en Centroamérica, etcétera, pues no había luz, no había baños normales, había una letrina, etcétera. Listo, pero estás nuevamente ya en otra cultura y ser pobre no está peleado con ser limpio. Pobre no significa cochino. Hay gente muy, pero muy pobre y tú vas a su casa limpia. Limpia. Pero hay que interiorizar esto. ¿Por qué? Porque también no es el tema, ¿va? Yo he estado ya hablando de esto en cuanto a la educación de los niños y toda esta cuestión. ¿Cuántas mamás regañan, pegan y todo eso para que su hijo tenga realmente el cuarto limpio? Y terminan teniéndolo limpio, pero cuando se van a la universidad es un cochinero en la universidad. ¿Por qué? Porque no tienen a la policía, a la mamá policía que les revise el cuarto. ¿Qué significa? ¿En qué falló la mujer? En que simplemente infundió miedo para que hicieran algo, pero nunca los convenció de la ventaja de ser limpio y ordenado. Ese niño no sabe la ventaja de ser limpio y ordenado. Él solamente sabe que tiene que tener limpio su cuarto para ahorrarse el regaño o el chanclazo de la mamá. La mamá no le ayudó en absolutamente nada. No le enseñó el valor. Diferente los japoneses, les digo. ¿Tú crees que los que se pusieron en el mundial japoneses a limpiar el estadio, a recoger la basura, es porque estaba su mamá viéndolos a ver? No, era una convicción. Ellos saben que no pueden tolerar que un lugar se deje sucio. ¿Por qué? Porque aunque después ellos no van a regresar otros, ellos tienen una responsabilidad de bien común, ¿verdad? Esto no es porque lo estén monitoreando o lo estén amenazando. Ellos han interiorizado la virtud. Y muchas veces la manera de cómo educamos a los niños es a través del chanclazo, del miedo, etcétera, y eso no ayuda a interiorizar la virtud. Te hacen lo que le estás pidiendo, pero por miedo a que no les pegues, por miedo a que no grites, por miedo a que no los regañes. Pero pregúntale a ese niño, ok, ya limpiaste tu cuarto, ¿cuál es el beneficio de la limpieza? ¿Cuál es el sentido de ser higiénico y limpio? ¿En qué te va a beneficiar a ti? Te va a decir, sabe, pero mi mamá se va a callar. ¿Qué es lo que quiero? Hay unas cajitas que se llaman cajas bento, japonesas, que es con la que se llevan su lonche, ¿verdad? Es como una loncherita japonesa. Hasta en eso, pongan en internet cajas bento y vas a ver cómo está todo bien organizadito, limpito. O sea, es tremendo, o sea, parece hasta juguete cómo llevan la comida, ¿verdad? La manera que como te la ordenan, te la acomodan. Eso es anticipación. Imagínate el viejo que agarra, ya se va a trabajar vieja y le dan su loncherita, su caja bento y la abren, como dicen que el hambre parte de la vista. O sea, cuando tú ves eso tan limpio, tan ordenado, tan arregladito, este hombre evidentemente se tiene que saber amado por la esposa. Y esto es común en Japón, ¿verdad? Ahora bien, esto es cuanto servicio anticipado. ¿Qué decir sobre servicio detallista? El omotenashi es también servicio detallista. La excelencia en omotenashi a menudo reside en la capacidad de hacer que estos esfuerzos meticulosos, lo que te llevó a cocinar, limpiar y todos esos esfuerzos meticulosos sean invisibles para el huésped, permitiendo que la comodidad y el cuidado sean simplemente experimentados sin que el huésped se sienta en deuda o consciente del trabajo invertido. Este enfoque en la excelencia oculta eleva el servicio, en la excelencia oculta, eleva el servicio a una forma de arte donde la perfección se logra al hacer que el esfuerzo parezca sin esfuerzo. No falta la mamá que hace anticipadamente la limpieza de su casa como un acto de servicio, etcétera, pero llegan los hijos y es que
Estaba limpiando aquí toda la cosa, o sea, que se enteren que me estaba partiendo el lomo. El japonés se anticipa, pero su objetivo es que no te enteres lo que le costó, el esfuerzo. Si puede pasar desapercibido por ti, tú bien tranquilo en la casa, con una casa limpia y ni te pasa. ¿Quién la habrá limpiado? No sé, es tan normal. Pero, ¿qué no tenemos que ser agradecidos? Sí, pero aquí estamos hablando de, a la hora de servir, tú no buscas el agradecimiento, tú no te haces notar. Y esto es muy importante, hermanos, porque, a ver, creo que la mayoría de actos de servicio y de amor se va a enterar la persona a quien se lo haces. Pero si tú en la vida, a ver, los que son esposos, ¿qué has hecho por tu esposo o tu esposa? ¿Algún acto de servicio reciente que le haya beneficiado, pero que ella o él no se hayan enterado que tú fuiste? Repito, entiendo que la mayoría de actos de servicio se va a enterar, se tiene que enterar. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú sirves, das un regalito, por ejemplo, si le das un regalito a tu esposo, en el fondo pudieras darle el regalito al esposo, ¿por qué? Porque le obligas a regalarte algo a ti después, o al menos a darte las gracias, etcétera. Es decir, en la manera de tú dar, muchas veces va en la cuestión de querer recibir. Pero el que da de manera oculta, anónima, y dice, ¿sabes qué? Mi paga es que se beneficie. Y voy a tratar de que ni se entere de que yo le estoy dando esto, para que no se vea obligada a regresarme a mí. Hay un sacerdote que da muy buenas charlas de matrimonio, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que él dice que en una ocasión estaba en una parte donde estaba muy frío, nevado y todo eso, y era muy tarde, y él iba regresando a la casa de los sacerdotes, él es religioso, de los legionarios, y entonces ellos viven en comunidad. Entonces iba a la casa ya de sus compañeros sacerdotes y se le poncha la llanta. Con el frillazo, la nieve, dice, pude llegar como pude llegar, ya estaba cansadísimo, eran muy noche, era muy tarde, etcétera. Dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar ahí, aquí en la casa, ya mañana me levanto temprano a cambiar la llanta y listo. Se levantó de madrugada básicamente para poder ir a cambiar la llanta porque tenía que salir también temprano. Entonces dice, pues me madrugué, bajé para cambiar la llanta y la llanta ya estaba cambiada. Y dice el padre, hasta el día de hoy no sé cuál de los sacerdotes de la casa la cambió. Que cualquiera de nosotros, hey, te cambié la llanta, etcétera. Digo, no es un pecado, ¿verdad? Pero hay el riesgo de decir, te cambié la llanta, ¿eh? O sea, me debes una. El omotenashi, el servicio detallista, se refiere a que esos detalles de amabilidad en el servicio, ellos tratan de hacerlo de manera muy modesta. Que no te comprometan, que no te sientas obligado a pagar o a dar las gracias. Que lo sientas como orgánico ese servicio. Y repito, estamos hablando del omotenashi así plano, pelón, de unos japoneses que el 1% de la población es católica, solamente cristiana, ni siquiera católica totalmente. Cristiana, 1%, y mira cómo viven. Nosotros tendríamos que vivir esto al máximo y parece que la fe no nos ha ayudado a eso, ¿eh? Vamos a entrar a la inculturación del Evangelio. Ahora, tomamos estas dos cosas tan bellas como el servicio anticipado y el servicio detallista del omotenashi japonés y lo vamos a bautizar estas dos cositas con nuestra fe católica y verán que todavía se eleva más esto. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 10 al 12, dice, en esto consiste el amor, dice San Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. ¿Qué está diciendo aquí? El primero que practicó el omotenashi fue nuestro Señor, porque se anticipó. Dice,
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Primero nos envió a su Hijo. El Papa Francisco tenía una palabra muy coloquial, muy popular para describir esto. Dice, Dios siempre nos primerea. O como decía un amigo también sacerdote, dice, a mí me da tanta ternura escuchar a la gente, dice, cuando dan su testimonio, hermanos, yo encontré a Dios en mi vida hace 2 o 3 años. Y el padre dice, ¿encontraste a Dios? Dios nunca ha estado perdido, el perdido eras tú, mijo. O sea, te dejaste encontrar. O sea, ahora resulta que tú encontraste a Dios. No, te dejaste encontrar. Dios nunca ha estado perdido. Dios siempre va miren, es más, voy a decir una cosa, aunque me salga un poquito del tema. Es una de las cosas más provocadoras que a muchos les cuesta cuando yo lo digo. Por más que aclaro, la gente es terca muchas, pero no me importa, porque lo que estoy diciendo tiene base teológica. A ver, primero voy a dar la afirmación que escandaliza a medio mundo. ¿Cuál es la afirmación? Tú no necesitas confesarte para que Dios te perdone. ¿Qué está diciendo el hermano? Ahí viene la explicación. Cuando yo voy a la confesión, la cual recomiendo, les digo frecuente, mi esposa y yo nos confesamos una vez a la semana. Cuando yo voy a la confesión, no es que Dios está enojado, etcétera, entonces confieso, ok, entonces ahora sí te perdono. No. En el mismísimo momento que tú estabas ofendiendo a Dios, Dios te estaba perdonando. Porque Dios no puede dejar de amar. Y el perdón es fruto del amor. ¿Cuál es el problema? Que mientras tú no te arrepientas, mientras tú no vayas a la confesión, ese amor queda del otro lado de la puerta. ¿Qué es la confesión? Ir a darte cuenta que el amor y el perdón de Dios ya te está esperando ahí. Desde el mismísimo momento que pecaste, ya te estaba esperando ahí. Pero como Dios respeta tu libertad, no te va a meter su perdón y su misericordia a fuerza. Si tú no la quieres, si no te arrepientes, pues... Pero el amor está ahí. Dios no es como nosotros que sí, que me pida perdón y entonces ahora sí lo perdono. No, Dios dice, en el mismísimo momento que tú me estás ofendiendo, yo te perdono. Pero no puedes recibir mi perdón y mi misericordia si tú no te arrepientes. Porque yo respeto tu libertad. Yo ya te he perdonado. ¿No lo quieres rechazar? No te arrepientas y ahí se va a quedar mi perdón y mi amor. Dios siempre se anticipa. No creamos que la confesión es como que, ay, ¿sabes qué? Yo voy por el perdón, yo hago que Dios me perdone. No, Dios te viene perdonando desde ya. Lo único que haces con la confesión es abrir esa puertita para recibir eso que ya Dios está dándotelo. Los que han tenido una conversión un poco más fuerte, habrán experimentado eso, de decir, Dios no me está saliendo al encuentro en este momento del retiro. De hecho, hasta por eso suele llorar muchas las personas, porque te das cuenta que siempre ha estado ahí. Todo el tiempo en que tú lo negabas, Él estaba ahí. No era como decían, no, es que si tú ofendes a Dios, Dios, ya le decimos a los niños, hermanos, por favor, ojalá que nos lavemos la boca con jabón después de decirle a un niño, si haces eso, Dios va a estar enojado contigo. Dios, ¿qué imagen de Dios le estás dando? Pero si no, no van a entender que la cosa está mal. Hay muchas formas de decirle, lo que está mal, pero curioso, mira, le puedes decir, lo que está mal, no le gusta a Dios, pero Dios te sigue amando precisamente porque Él te va a ayudar a salir de esto que hiciste mal. Ahora resulta que nosotros nos tenemos que ganar el amor de Dios. No, el amor de Dios aquí, la palabra de Dios, no Cristian Huerta, la palabra nos dice que nos anticipa. Cuando vamos hacia Él, Él ya está ahí. Repito, 1 de Juan 4. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Por eso, los católicos no nos podemos zafar de la parte del servicio anticipado. ¿Por qué? Porque dice aquí San Juan
Si Dios nos ha servido anticipadamente, la manera de agradecer ese amor anticipado de Dios es tú haciéndolo con tu prójimo. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección. Y ahí en el mismo capítulo 4 de la primera de San Juan, en el versículo 19, dice esta frase tremenda, que es como para grabársela. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si nosotros practicamos el servicio anticipado es porque Dios se anticipó primero a nosotros. Si tú amas, no es porque tú eres un gran virtuoso, no. Porque curiosamente el amor que das es el que has recibido de Dios primero. Dios ha salido primero a tu encuentro. Esto es importante, porque a veces uno va creyendo como que va haciendo puntos para el cielo. Y como que se va a ganar. Nadie se gana el cielo. Claro, nosotros no somos protestantes. Los protestantes dicen que no necesitamos las obras, que solamente la fe. Nosotros decimos fe y obras. Pero las obras son fruto de la gracia también. Dice la misma Sagrada Escritura que ni siquiera podemos decir Padre, Abba, si el Espíritu Santo no nos mueve a eso. Imagínate. Para salvarnos necesitamos fe y obras. Los protestantes dicen solamente fe. No, fe y obras. Pero como están equivocados los que dicen solamente fe, están equivocados los que le dan más peso a las obras. No, ¿sabes qué? Por eso haz esto, y creen que como que van ganando puntos para ir al cielo. Nadie se merece el cielo. Nadie. El cielo siempre será una gracia de Dios. Tus obras colaborarán con esa gracia y son necesarias, pero tú no te ganas el cielo. Hay una frase que me gusta, no me acuerdo a quién se la escuché hace mucho tiempo, que decía, Dios pone casi todo y tú pones casi nada. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Dios pone casi todo para salvarte. Pero si tú lo poquito que te tocaba no lo pones, Dios no te va a obligar a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque tú con tu vida le has dicho, no me importa estar en el cielo. Esto lo explico con mucha frecuencia. El día que tú y yo nos vayamos a morir, que no te vas a acordar de mí. Te vas a poner delante del Señor, todos, la primera parada, el Señor, nuestro juicio personal, cuando nos muramos, y el Señor te va a decir, vente conmigo. A todos, hasta el más pecador le va a decir, vente conmigo, porque Él es amor. Él nos ha creado para que estemos con Él, y nos va a decir, vente conmigo. Pero le vamos a responder de acuerdo a cómo quedó el alma. Si tú moriste en pecado, sin arrepentirte, el pecado es rebeldía contra Dios. Y entonces cuando Dios te diga, vente conmigo, tú le vas a decir, ¿y quién se quiere ir contigo? Porque luego nos imaginamos que en el infierno están los condenados. Una oportunidad, por favor. No, en el infierno se blasfema, se ofende a Dios. Se ofenden entre ellos, entre los diablos y los condenados. Te ofendes a ti mismo, te odias a ti mismo. En el infierno nadie está pidiendo una segunda oportunidad. Te odias a ti mismo, odias a los demás condenados, odias a los demás diablos, etc. Que no faltará alguien que dice, bueno, pues yo me voy al infierno, pues ahí están todos mis amigos, una cervecita ya, no, vas a odiarlos. En el infierno solamente estás porque tú has querido estar, porque en tu juicio final Dios te va a decir, vente conmigo, pero le vas a responder cómo quedó tu alma. Y si tu alma murió en pecado sin arrepentimiento, aunque Dios te diga, vente conmigo, tú le vas a responder a Dios, ¿y quién quiere venirse contigo? Pero por Dios no va a quedar. Dios siempre va adelante, Dios siempre se anticipa, Dios siempre da detalles que tratan de no presionarte, servicio detallista. Dios continuamente, hay un exorcista que dice que cuando estemos en el infierno, una de las cosas que nos va a atormentar más es ver todos esos momentos en la vida en donde Dios me buscó delicadamente, sin apresionarme. Se llaman gracias actuales, son como pequeñas gracias con una idea para que dejes ese pecado o para que pidas perdón.
con un consejo que una persona te dio, con un servicio, con una palabra que escuchaste en el sermón de la misa. O sea, Dios está continuamente mandándote gracias, gracias, y no te las mete así como decimos con calzador, porque Él quiere detalle ligero para respetar tu libertad. Y los que están en el infierno se van a atormentar mucho al ver cuántas veces Dios los buscó, cuántas por aquí, por allá, por etcétera, y ellos simplemente por tercos se cerraron. Primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero, porque Él se nos anticipó. Como decimos popularmente, nosotros no venimos a inventar el agua tibia, ¿ok? Juan 15, del 16 al 17, dice, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Otro ejemplo de servicio anticipado. No me han elegido ustedes. Soy yo el que se anticipó y los elegí a ustedes. Antes de que ustedes me eligieran, yo ya los había elegido. Y los he destinado para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Sale otra vez. Cuando tú eres consciente de que Dios te eligió primero a ti, Dios te amó primero a ti, la única manera de pagarle a Dios es amando al prójimo. Mateo 5, 40, 41. Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. Aquí la anticipación hasta duele más porque es amar y servir al que de por sí no te quiere. Fíjate, el que te quiera contigo para quitarte la túnica, adelántate y dile, ¿sabes qué? Aquí está también el manto si quieres. Como para, esto tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Claro, pero la que le quiero dar por la cuestión de la anticipación es hasta el que te hace daño, que el que hace daño se dé cuenta de que tú eres libre. Es como Jesús que dice, ustedes no me quiten la vida, yo la doy. Estrictamente hablando, a Jesús no lo asesinaron, Jesús entregó la vida. Evidentemente con actos crueles, injustos, con pecado, todo esto. Pero él mismo le dice a Pilato, mi padre, yo tengo un ejército de ángeles, pues pudo haberme defendido. ¿Cuál sería el pleito? Pero es que hasta en estas cuestiones el amor anticipado puede ser una cachetada. Imagínate, el que viene a robarte la túnica y luego le dices, mira, aquí está el manto, hasta se puede quedar helado y le sacude su cabeza. Que ese es el significado, esto lo he explicado muchas veces, ¿va? Dice, es el mismo texto donde Jesús dice, cuando te den en una mejilla, ponle la otra. ¿Qué significa eso? A ver, cuando Jesús estaba en el Sanedrín, que lo apresaron, le preguntaron algo, él respondió con franqueza, no les gustó y llegó un soldado y le bofeteó fuerte. Y Jesús no puso la otra mejilla. Jesús dijo, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Ah, Jesús no está cumpliendo lo que él dijo, no puso la otra mejilla. No, Jesús pudo poner la otra mejilla, pero aquí esta persona es de un Sanedrín religioso que ellos sí están formados. Con los romanos no hizo lo mismo, con los romanos le hicieron todavía más daño que una cachetadita, pero él sabía que los romanos no creen en Dios en este sentido, eran politeístas, etc. Entonces, él entendía de que al romano, si se dejaba y se permitía pegar, le iba a sacudir su cabeza. ¿Por qué? Porque cuando te pegan, solamente hay dos reacciones. O devuelves el golpe o te da miedo y corres. Pero y le pones la otra, tú dices, ¿qué pasa aquí? Y les puede ayudar a su conversión. Dices, ¿qué pasa aquí? Le hice daño y me está poniendo la otra mejilla y le ayudas a la conversión. Pero hay personas cínicas que están enfermas que si tú te dejas dar otra, te va a dar 3, 4, 5, etcétera. ¿Por qué? Porque ya está mal de su cabeza. ¿Y ahí hay que ponerse la otra mejilla? No, ahí hay que ponerle el freno. O personas que sí saben que dar una ya es suficientemente malo. Tú no le puedes poner la otra. Pónsela a quien
le sacuda su conciencia. Igual, alguien te viene a robar la túnica y dice Jesús, anticípate y también dale el manto. Para un cínico dice, pues qué bueno, ya agarré dos cosas, ¿verdad? Pero para el que está todavía con su cabeza no consciente de esa maldad, no se espera eso, y entonces el que tú le des el manto dice, espérate, algo hay aquí. Al que te obligue a andar una milla, camina con él 2. Anticípate y camina 2 con él. Él nada más para una milla, tú 2. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia respecto a estas realidades que estamos viendo del Omotenashi? El Papa Francisco, en una reunión con el Camino Neocatecumenal, hay cosas que yo no estoy del todo de acuerdo con el Camino Neocatecumenal, pero hay cosas que son muy plausibles. Por ejemplo, ellos tienen lo que se llaman familias misioneras. Ellos se van de misión literalmente a vivir a países en donde no hay cristianos o mayoría o son minoría los cristianos ahí. Pero la cosa es de que son familias y no son las familias del Camino Neocatecumenal, no es un niñito y una niñita, no. Son 5, 6, 7, 8, 10, 12 hijos, un montón. Y agarran toda su tribu y se van a vivir, porque no es una misioncita de Semana Santa, no, se van a vivir allá y a empezar de cero, a aprender el idioma, las escuelas y todo esto. Y eso es evangelización, porque imagina, se van a China y los chinitos dicen, nosotros en su lugar estuviéramos desesperados. No saben el idioma, están empezando de cero, buscando casas, etcétera, y los vemos con paz. Ya no tienen que evangelizar, no tienen que predicar, solamente viviendo ahí están evangelizando a todas esas personas que dicen, nosotros en su lugar estuviéramos desesperados. Entonces, cada año, creo, mandan familias misioneras, va un sacerdote y una familia y se van a esos lugares a vivir. Y el Papa Francisco, y ese envío lo hace el Papa siempre, y el Papa Francisco en 2014, casi recién elegido Papa, dio uno de los mejores discursos que me encanta. Les voy a dar nada más un pedacito que me encanta, fíjense lo que les voy a decir a estas familias misioneras que se van a ir a lugares no cristianos o de minoría cristiana. Dice el Papa Francisco, a donde quiera que vayáis, os hará bien pensar que el Espíritu de Dios siempre llega antes que nosotros. Porque hasta en eso nos el ego. O sea, si yo creyera que decir, hasta que yo vaya a darles las charlas a esta comunidad de Arizona, etcétera, el Espíritu Santo básicamente va a bajar sobre ustedes. No, el Espíritu Santo viene bajando hasta antes de que yo llegara. Ya va preparando las almas desde antes. Yo no puedo creer que, y esto le digo, tengan mucho cuidado porque a veces consciente o inconscientemente nos tomamos el crédito que no tenemos, ¿va? Tantas personas se convirtieron en el retiro. Esa es la fuerza de nuestro retiro. No, ¿qué fuerza del retiro? Esa persona se convirtió porque hay una mamá que viene orando desde hace rato. Hay congregaciones de monjas y monjes que no salen y están continuamente intercediendo. Tú lo que únicamente con tu retiro viniste a hacer es ponerle la cereza en el pastel, en el cake. Tú la viniste a poner. Pero el pastel y todo eso la hicieron personas que no se están viendo. Decía un doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, dice, el que quiera ser padre o madre de almas tiene que aprenderlas a llorarlas en el secreto. Dice, porque él tenía fama de que conmovía corazones, su predicación, varios se hicieron santos, canonizados, por lo que predicaba San Juan de Ávila. Por eso le dicen maestro de santos. ¿Cómo predicaría ese hombre? Para mover corazones. Pero él mismo se bajaba del pedestal y decía, San Juan de Ávila, porque si yo predicara con palabra pomposa, decía, como muy fuerte, grande, etcétera, y por otro lado otra persona las está llorando y intercediendo esas almas convertidas son primero hijas de ella, que antes que de mi predicación. Entonces, cuidado en decir, este retiro va a ayudar a la comunidad, etcétera. El retiro va a contribuir a lo que el Espíritu Santo ya viene haciendo desde antes, mijo. Sigo leyendo lo que dice aquí el Papa. A donde quiera que vayáis, os hará bien pensar
que el Espíritu de Dios siempre llega antes que nosotros. Esto es importante. El Señor siempre nos precede, siempre se anticipa. Pensad en Felipe, cuando el Señor, cuando se encuentra con el etíope, los que sepan un poco de Biblia, cuando el Señor le envía por el camino donde encuentra un administrador sentado en su carroza, el etíope, por los que quieren ver, es en Hechos 8, 27 al 28, el Espíritu llegó antes. Él leía el profeta Isaías y no comprendía, pero su corazón ardía. Así, cuando Felipe se le acerca, él está preparado para la catequesis y para el bautismo. Iba una persona, un etíope, leyendo al profeta Isaías, le ardía su corazón, pero no entendía, y luego se encuentra con el diácono Felipe, y Felipe lo termina bautizando. Felipe no puede decir, yo convertí. No, ya venía. Ya el Espíritu Santo estaba tocando de alguna forma. Porque Dios siempre se anticipa. ¿O tú crees que, es como si yo llegara, hasta que yo llegué a darles este retiro, ustedes están entendiendo varias cosas? Pude haber contribuido en algo. Pero el Espíritu Santo hace rato, muchas de las cosas que yo les estoy diciendo, las viene tratando de decírselas de otras formas. Yo no puedo creer que, yo vine aquí a descifrar, repito, el agua tibia. No, yo no la inventé. Dice el Papa Francisco, el Espíritu llegó antes. Él leía al profeta Isaías y no comprendía, pero su corazón ardía. Así cuando Felipe se le acerca, él está preparado para la catequesis y para el bautismo. El Espíritu nos precede siempre. Dios siempre llega antes que nosotros. Incluso en los sitios más remotos, también en las culturas más diversas, Dios esparce por doquier las semillas de su palabra. De aquí brota la necesidad de una especial atención al contexto cultural en el que vosotras, familias, iréis a trabajar. Se trata de un ambiente a menudo muy diferente del que provenís. Muchos de vosotros se esforzarán por aprender el idioma local, a veces difícil, y este esfuerzo se aprecia. Mucho más importante será vuestro compromiso por aprender las culturas que encontraréis, sabiendo reconocer la necesidad del Evangelio presente en todo lugar, pero también la acción que el Espíritu Santo ha realizado en la vida y la historia de cada pueblo. Aunque no conocían al Espíritu Santo, muchas personas ya se están dejando guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo practica el servicio anticipado, ¿no? ¿Qué dicen los santos? Esto va con servicio detallista. El cardenal Raniero Cantalamessa, un franciscano que por mucho tiempo fue el predicador de la Casa Pontificia en el Vaticano, muy bueno. Muy bueno por lo que dice, pero muy bueno por cómo lo expresa. Es un italiano que tú lo ves y los que nacimos con cara de estreñidos, hasta empiezas a sonreír nada más ver a este hombre. Honestamente, tú lo ves irradia de alegría, tú lo ves con una sonrisota. Y una vez le escuché una charla que él decía que la sonrisa es la puerta por la que Dios puede entrar en una persona. Ahí están los detalles. Muchas veces el ujier o el que tú vayas a hacer o el servicio que tú tengas, la puerta para que después puedas servir en muchas áreas puede ser una sonrisa a la persona. Porque dice, cuando tú vas viendo a una persona y la persona te sonríe, como que se cae un muro, como que dices, ok. Si está seria y todo eso, tú dices, ¿estará enojada? ¿No está enojada? ¿Le hablo? ¿No le hablo? Santo Tomás de Villanueva dice lo siguiente: si quieres que Dios anticipe tus propias necesidades, provee la de los necesitados sin esperar a que te lo pidan. Sobre todo, anticipa las necesidades de aquellos que por vergüenza no se atreven a pedir limosna. Hacerles suplicar el auxilio es obligarles a comprarlo. ¿Cuántas personas, sobre todo las más alejadas, en realidad no se acercan precisamente porque se sienten indignas y necesitan de un servicio que se anticipe, que les diga, ¿sabes qué?
hayas estado tan lejos de Dios por tanto tiempo, bienvenido, ven, ¿verdad? Y que se sienta recibido y que vea que no le estamos aplaudiendo su pecado, pero le estamos diciendo, tú vales más que tu propio pecado. Y precisamente, como dice esta cosa que publica mucho en redes, la iglesia no es un museo de perfectos, sino es un hospital de personas que quieren santificarse, que se están sanando, purificando. San Cirilo de Jerusalén dice lo siguiente: nuestras acciones tienen su propia lengua, poseen su propia elocuencia, incluso cuando la lengua está en silencio, porque los hechos prueban al amante más que las palabras. Los japonesitos, anticipándose y siendo esos detalles que te los tratan de dar lo más anónimamente posible para que ni les dé las gracias, demuestran más coherencia en su vida que a veces nosotros los cristianos. Y finalmente, el beato Gregorio Hernández, ya pronto en este año va a ser canonizado, es un médico venezolano. Lamentablemente en Venezuela los brujos lo han agarrado también y tienen sus imágenes y toda esa cosa, y por eso en algunas partes hay prejuicios contra este santazo venezolano. Hoy beato Gregorio Hernández, creo que en octubre es que lo canonizan y ya le vamos a decir San Gregorio Hernández. Él era un médico y fíjate lo que decía. Está viendo sus pacientes y todo esto, él priorizaba a los más pobres. Y dice, la mayoría de estas personas no tienen recursos. No les voy a negar la consulta y no les voy a hacer pasar por la pena de decirme que no tienen dinero. Dios va a ayudar, Dios va a proveer. Vean cómo se anticipa. En esta frase vemos las dos últimas del Omotenashi, anticipado y detallista. Bueno, vemos todas, ¿verdad? Pero especialmente ahorita que explico, anticipado es decir, déjame le doy la consulta a esta persona. Se le anticipa. La persona no puede ir a la consulta porque no tiene dinero, pero el Gregorio, el doctor Gregorio, el beato, sabía esto y dice, déjame, yo me anticipo y le ofrezco la consulta. Y no le voy a pedir dinero porque sé que no lo va a tener. No lo necesitaba, desde luego que lo necesitaba, pero él confiaba en la providencia. Dios ayudará, Dios proveerá. Dios proveerá por algo. Muy pronto, en unos meses, será canonizado. Conclusión de todos estos temas que he dado. El objetivo del Omotenashi japonés, que repito, se traduce como hospitalidad, pero ya ven que es más que hospitalidad. Sus pilares es servir primero con sinceridad, servir desinteresadamente, servir anticipadamente, servir con detalles modestos, anónimos, casi anónimos, que el otro no se sienta con la obligación de agradecerte porque el detalle que has tenido lo has puesto de una manera tan orgánica que el otro no se da cuenta, ¿verdad? Pero sí se beneficia de tu detalle, ¿verdad? Todo eso, ¿para qué lo hacen los japoneses? Para tener armonía social. Y por eso, entre ellos, son muy homogéneos. ¿Por qué? Porque si todos viven estos, imagínate, mutuamente se anticipan, mutuamente se tienen detalles, mutuamente se sirven sin pedir nada a cambio, mutuamente con sinceridad, etc. Una sociedad así generalmente tiene bastante orden. No es una sociedad perfecta, tiene muchos problemas, sobre todo con las nuevas generaciones, los jóvenes se están suicidando, son muy solos, ¿verdad? Porque también tienen sus defectos. O sea, yo no estoy canonizando aquí los japoneses, Por ejemplo, en cuestiones de disciplina, bueno, no solamente japoneses, generalmente los asiáticos presionan mucho a los hijos a tener niveles de excelencia académica y pues no todos los hijos pueden llegar para eso, entonces llegan a un estrés muchos que... O sea, tienen sus fallas, yo no estoy canonizando aquí a los japoneses, pero esto que es tan bueno, lo hacen para tener una armonía social. Ahora que nosotros le hemos puesto inculturación del Evangelio, el Omotenashi católico busca la armonía también, pero para que ésta se convierta en comunión con Dios y en comunión con el prójimo. No solamente es que no tengamos problemas, que vivamos en armonía, sino que tengamos común unidad. Y esa solamente la da Dios. Por algo, cuando lo recibimos en
el sacramento de la Eucaristía, decimos, yo recibí la comunión. Entonces, fíjate cómo esta cosa tan buena, cuando se le pone, vamos a decirle así, agua bendita, cuando se le pone la fe, de por sí así solito ya es muy bueno. Ya sería suficiente que nosotros como cristianos viviéramos así, que no vivimos así, ¿eh? Y esto es, repito, un ejemplo de una cultura que ni siquiera es cristiana y que vive, si me lo permiten, de manera más cristiana que los propios cristianos. Pero ahora si lo agarramos y aprendemos esto y con todo lo que les he dado para poder hacer una inculturación del Evangelio, nosotros no nos vamos a quedar simplemente con un servicio sincero, desinteresado, anticipado, detallista, con el fin de que haya armonía entre nosotros, sino con el fin de que haya comunión, común unidad con Dios y a partir de la común unidad con Dios, con el prójimo. Y a partir de esto es que el servicio pasa de colaborar a comprometerse. No es lo mismo, no es lo mismo. El Papa Francisco contaba una historia así simpática, dice, a ver, si yo me preparo un sándwich de queso, ¿el queso de dónde viene? De la leche. ¿La leche de dónde viene? De la vaca. ¿Podemos decir que la vaca colaboró para ese sándwich? Sí, ¿no? Pues con su leche hicimos el queso. Dice, pero un sándwich de solo queso es como medio soso, ¿no? Entonces agarras una rebanada de jamón, etcétera, y se la metes. ¿El jamón de dónde viene? Del puerquito. ¿El puerquito colaboró? No, el puerquito se comprometió. Él dio la vida. Él dio la vida. La otra colaboró con la leche, pero está tranquila la vaca ya, ¿eh? Es como la gallina que va con el puerquito y le dice, puerquito, hagamos un emprendimiento. Pues, ¿qué se te ocurre? Un restaurante. ¿Y qué vamos a vender? Huevos con jamón. ¿De quién va a ser el negocio? De los huevos las pone la gallina. ¿Y el jamón de dónde va a salir? ¿Del socio? Comprometerse es dar la vida. Por eso, cada quien se evalúa. ¿Tú eres un servidor que colabora o que se compromete? ¿Que colabora o que se compromete? Termino con una cita bíblica que ayuda mucho a lo que hablamos, a la cuestión de la hospitalidad, sea sola como el omotenashi o el omotenashi católico que me he inventado el día de hoy, pero también por la crisis tan cruel que estaban pasando nuestros hermanos migrantes, y que ojalá esta cita bíblica la escuchara, por ejemplo, el presidente y las autoridades. Repito, a los criminales, pa' fuerita. Tú vienes a destrozar este país, tú no mereces estar en este país, pero no se merecen personas que han venido a contribuir a hacer de bien, que los traten así. Tendrían que escuchar Hebreos 13 del 1 al 2. ¿Qué dice Hebreos 13 del 1 al 2? Que viene con nuestro tema, pero curiosamente por la crisis y las redadas que se están viviendo ahora, ojalá que nuestras autoridades pudieran escuchar este versículo bíblico. Dice así, que el amor fraterno perdure. No olviden la hospitalidad, porque gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No olviden la hospitalidad, porque gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vemos que en la Sagrada Escritura ha pasado mucho eso, ¿eh? Que eran unos peregrinos y nada, eran unos ángeles que Dios estaba mandando a esa ciudad, ¿no? Se oye medio fuerte, ¿verdad? Pero en las redades muy probablemente ya se arrestaron a más de un ángel, ¿va? No voy a entrar en la cuestión teológica, si un ángel toma carne y todo eso, eso ya lo he hablado en otra ocasión. Aquí el punto es que la palabra de Dios nos dice, cuidado, no pierdas este sentido de hospitalidad, porque al que estás entrando no solamente es una persona, puede ser un enviado de Dios concretamente. De hecho, Dios mismo, porque en Mateo 25, fíjense, Jesús dice,
A los de la derecha le dirá, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui inmigrante y me recibiste, enfermo y encarcelado y me visitaste. Y me preguntarán, ¿cuándo? O sea, es decir, los que hicieron ese bien ni siquiera lo hacían por Cristo, porque le preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, Cuando lo hiciste con estos pequeños, lo hiciste conmigo. Y a los de la izquierda les diré, vayan malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui inmigrante y no me recibiste, es desnudo y no me vestiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste. Pero ¿cuándo no hicimos esto contigo, Señor? Cuando no lo hiciste con los más pequeños, no lo hiciste conmigo. Clave que en el servicio, en tu hospitalidad, en el servicio que tú haces, ayuda mucho a entender que muy probablemente, no muy probablemente, Jesús está presente ahí, especialmente cuando el servicio se hace a una persona sufriente o necesitada. Vamos a dejarlo aquí. Me imagino que les van a dar ahorita un poco de descanso. Ya la segunda intervención mía, vénganse preparados con los puntos principales que les iluminó el libro de la Biblia que les tocó leer. Vénganse preparados con las preguntas, vénganse preparados con los comentarios, vénganse preparados para toda una interacción. Inclusive, si quieren debatir y todo, lo de ayer simplemente fue una situación que no era el momento. Ahora sí, si quieren debatir, debatimos, etcétera, pero ya vengan preparados para que no improvisen en el momento, vénganse preparados. A ver, la rifa la voy a hacer exactamente también al final de esto. ¿Ok? ¿Qué se me hace que quieres el Chotki? Bueno, pues me imagino, tómense un descanso, ¿no está la hermana? Para decir cuánto. Miren, tómense un descanso a lo menos de unos 10 minutos y esperen a que la hermana les dé indicaciones para ver a qué horas doy la segunda parte. ¿Ok? Listo. Se mantiene el silencio entre ustedes, solamente en comidas o en cuestiones urgentes, hablen, pero traten de, inclusive sigan leyendo el libro que les tocó de la Sagrada Escritura.